Bienvenidos a uno de los pueblitos más bonitos de Europa. Estamos ubicados en Brujas, donde todo este sitio es medieval. Y acá nos encontramos en el centro de lo que es el poblado de Brujas. Se lo vamos a estar mostrando todas sus comidas, sus intereses. Si Walt Disney hubiera hecho un pueblo medieval, sería Brujas. ¿Qué tal? Me quedé mirando algo porque me dijeron que Brujas no se llamaba Brujas por las brujas, que no íbamos a ver mujeres volando en escobas y eso, sino que era por otra palabra que se decía en otro idioma que era brunch y por eso quedó Brujas. Mira lo que encontré acá puesto. Ah, hay algunos que les gusta el misterio. Pero me dijeron que no era Brujas por eso. Qué buena calidad que tiene eso. La tarjeta, no saben lo que es, re gruesito. Es una red tarjeta de... Bueno, nos quedará ahora la duda si Brujas es por el idioma o pongámosle que ahora en 2026 empezaron a venir las brujas, las de verdad. Así que vengan, vamos, sigamos que vamos a conocer una de las íconos de este poblado. Acá estamos entrando a la torre para que vean cómo ingresan. Ay, las campanitas, qué lindo el ruido de campanitas. Ay, mira. ¿Qué están llevando acá para...? Como una vaca. Y estábamos caminando por el patio del campanario de Brujas y nos topamos con esto, un becerro de oro gigante cargado en los hombros de las personas. Resulta que sin querer nos cruzamos en vivo y en directo con los ensayos de la procesión de la Santa Sangre. Es la fiesta más popular, grande e histórica que se lleva a cabo todos los mayos de cada año y nos lo pudimos cruzar sin querer. Son cosas que solo te suceden cuando andás caminando sin rumbo. Esa es la magia de vivir sin un guión. Esto es típico de acá. Hacen todavía este bordado manual. Por eso se puede ver como para llevar de souvenir. Mira, nunca había visto, ahí está la clase de aguja. Mirá cómo se trabaja, es re raro. Se ve que eso está ovillado porque es un hilo muy finito de seda donde se trabaja eso. Eso es medieval. Lo han mantenido hasta el día de hoy y los locales lo venden regionalmente como un souvenir o como algo para llevar, pero se encuentra solo en estas calles. Eso no está hecho a máquina, son personas que lo hacen a mano. También esa clase de construcción, ¿ves? Como que la casa tiene esas escaleritas. Tiene una pequeña escalerita como que hace un efecto lindo. Sí, todas, mirá, la de allá también. Se parece a las casitas de jengibre, esas que en algunos países arman para Navidad, que después se comen, que las decoran, todo. ¿Ven las ventanas que están metidas hacia abajo? Es porque el pueblito este tiene subsuelo. Es más, la cerveza artesanal corre por abajo. Eso es lo que dicen porque entraban todo lo que eran los camiones a traer la cerveza y demás, no, para y hundían el piso. Para que no entren para más preservar, hasta el casco del pueblo, hicieron, pero hace muchos años atrás, ¿no? Medievalmente, la fábrica de cerveza generó por abajo todo tuberías que llevan la cerveza directamente al centro de la ciudad. Porque aquí hay más de 1000 variedades de cervezas, de todos los tipos. Rubia, negra, roja, con distintos sabores, distintas especies. Hay muchas cosas que aquí se hacen que es muy rico probar. Por ejemplo, la cerveza, los chocolates son uno de los más ricos del mundo, los de Bélgica. Acá encontraremos el chocolate que vos te gusta con la cremita arriba. Claro, porque el chocolate, tanto como chocolate como barra, así también como el chocolate caliente. Eso también. Después tienen, ay mira, esto tienen. Que te mezcla. Hace ratito veíamos el Audi y ahí pasa el carruaje y allá viene otro. En el 2026, viste, que te den un paseo como si estuvieras en el 1500, es algo hermoso. Mirá los caballos como están cuidados. Los caballos están mejor cuidados que los dueños.
Y hablando de animales, hay un dato curioso. Aquí se le suele llamar la Venecia del Norte a Brujas porque tiene muchos canales que la asemejan mucho. Pero ¿qué tiene el poblado de Brujas? Que tienen cisnes que están en un lago, entonces en ciertos horarios normales de donde los cisnes van a nadar, no sé si será al atardecer o a media mañana, lo que sea, la gente se saca fotos porque también le llaman la ciudad del amor, como París, por el tema de los cisnes, las fotos románticas y demás. Pero hay una particularidad. Los cisnes tienen rastreadores porque no son de la gente ni son salvajes, pertenecen al municipio. Así que quien le haga daño a los cisnes realmente tiene penas graves, no sé si de cárcel o de multas altas, pero nadie puede llevarse ni tocar un cisne de aquí de Brujas. Como que tiene un microchip y te están siguiendo. Tiene rastreador, todos los cuidan muchísimo. Y por lo que veo a los caballos también, porque se los ve impecables. Pero ¿cómo se van a robar un cisne? ¿Es grande el cisne para robarlo? ¿Que se lo comen? A lo mejor. No, no es por comer. Para mí es un animal que debe ser cotizado. Un cisne es un animal muy bonito. Mira, acá otro auto. Acá entra un Tesla. Bonito. Este es un Tesla. Un Tesla, mira. Eléctrico. Y recién pasó el caballo. Mirá, qué hermosa decoración. Guarda Para allí. un parque son... Claro, este es el tema. Ahí me dijiste, guarda allí, me hiciste pensar en algo, me diste miedo. Hay muchos autos eléctricos. ¿Cuál es el problema del auto eléctrico? No se escucha. No se escucha y no lo ves. Entonces vos vas caminando y no lo escuchás. Hay que tener mucho cuidado con eso, como que estar girando a cada rato la cabeza, porque podés tener un accidente, obviamente. No, y las bicicletas, escuchá, se escuchan los timbres de la bicicleta, mirá. Claro. Son los lugareños de acá, obvio. Y no estén muy contentos con que sea tan turística. Esto es algo que vi muchos arreglos florales, de flores o... Sí, pero no son de plástico. Pero sí, hay son No, de plástico. y la algunas mayoría, son de pero natural. Son muy trabajados, mira, muy lindos, muy yanqui, como cuando los yanquis decoran para la Navidad, pero con flores en este caso. Esto parece que son merengues. Muy merengues grande, artesanales, no Y sé capaz qué que sí. tan grande. Y acá están los pequeños macarrones. Dicen que tiene muy buena pastelería, ya que es el lugar donde se venden los waffles más ricos del mundo. Así dicen. Por eso les digo, tiene muchas cosas. Tiene los waffles, tiene el chocolate, tiene la cerveza, lo medieval. Tiene muchas cosas para probar. Sobre todo, en el aire se siente el olor a chocolate. Acá está el bodeciero de Venecia. Mirá, acá es justo ahí un puentecito que quería mostrar yo. Donde está uno de los canales. Mirá. Claro, porque bruja, como les dije, viene de brunch, que quiere decir puente. Exacto. Entonces, es como la ciudad de los puentes, el ¿Y qué nombre pasó con original. Bruja? Vos, creo que no sé si leíste algo de que era muy rica. Muy rica, muy pujante, era muy comerciante, vendían cosas a todo el mundo. Y le sucedió algo inesperado, que es que el río en el agua comenzó a traer barro y se empezaron a tapar los canales y a secar. Y eso lo dejó totalmente fuera del sistema. ¿Por qué? Lo dejó fuera porque al no poder ingresar y salir los barcos, se frenó totalmente el comercio. Y realmente la gente empobreció, tuvo que sobrevivir por mucho tiempo. Pero eso que en el pasado fue una desgracia, no sabían ellos que era lo que hoy en día en el presente los haría millonarios en toda Europa y súper conocidos. Fue necesario que sucediera esto tan devastador durante varios años para que sea Brujas hoy en día el pueblo más conservado a la antigüedad. Por eso conserva los castillos, las fachadas. No es que lo quisieron conservar, es que la gente no tenía dinero para nada. Entonces cuando remontó, cuando repuntó, se decidió dejar completamente así como estaba y aprovechar ese casco histórico que vale oro.
hater no me mate, se dice que acá nació la papa frita, que son los creadores de la papa frita. A mí que me gusta la papa frita. ¿Qué será? Ellos dicen, los pobladores, que es de aquí, que nació acá, pero bueno, no está comprobado, digamos, no lo dan por hecho a eso. Sí se puede ver que venden conos con papas por todos lados, igual que chocolate. Chocolate también hay, es como que allá en pleno centro hay una chocolatería, o un local de otra cosa, otra chocolatería, o otro local de otra cosa, otra chocolatería. Es más, es tanto las chocolaterías que hay hasta un museo de chocolate. Imagínense la locura. Todo esto surge de que ellos dicen que el chocolate es medicinal, o por lo menos una excusa de algún goloso que amaba el chocolate y dijo eso, y ha crecido gracias a eso la enorme industria del chocolate aquí en Brujas. Metió justo en una tienda comercial del lugar. No sale mal, la perdimos. Está viendo los quesos, todas. Pero bueno, no es turística esta tienda. No quise grabar para que no quede molesto. A ver si entras. Vamos, Chi, porque hay mucha gente esperando. ¿Qué tienes si no estoy comprando? Piensa que comprando. Mira eso para calentar. Está barato, 5 euros. Sí, porque acá se nota que es de la acá. Rico. ¿Y dónde tienen? Porque algunas tiendas la tienen... coca sale más barata que en el colectivo, 1,25. ¿Tienen el microondas que te lo calientan o no? No es para llevar, es un local para llevar. No sabes. Esto está regalado. Como un macarrón con queso. Vamos a gastar como 60 euros comiendo en otro lado. Y bueno, no se puede, no tenemos un microondas. Gastarías 15. No sabés, a lo mejor sí hay para calentar. Mirá la cantidad. No tiene G, no mirá, brochet de camarón. No, eso no es el... Brochet de camarones. Ah, de camarón. Mirá, salmón marinado. ¿Viste la picada? Gigantesca. Sí, la vi. Aceitunas negras, todo. Bueno, la tuve que ir a buscar al local porque si no, Gisela se me queda ahí adentro. Yo quiero queso. Quería queso para hacer un ratoncito. Yo quiero queso. Qué rico se veía todo. Ahora, qué barato. ¡Qué barato! Y nosotros la vida nos están matando. Nos matan en los platos. Muy barato. Había cosas 5 euros y era el plato completo. Sí, te faltó contar que acá en esta zona también está el queso posicionado. ¿Cómo es el tema? Y estás muy cerca de Holanda y de Suiza. Ella empieza a ver quesos buenos, ricos. Lo que sí nos dijeron que tengamos en cuenta que si nos gustan los quesos suaves, en esta región los quesos son fuertes. Así que... Fuerte sería que son mucho más salados. El sabor es re intenso, o sea que a lo mejor no te gusta tanto o te produce acidez. Es más para comer un pedacito. Obviamente que el de acá capaz que se come un cuarto de horma de queso porque está habituado, pero para nosotros capaz que te da acidez, digamos. Sí, te entiendo. Que no estás tan... Esta parte, mira, la placita, los nenes, es más local. Nos alejamos bastantes cuadras del centro. Acá está la gente de acá. La gente que vive. Sí, no tanto el turista. Y que odia al turista. Y sí. Por un lado andan esquivando con las bicicletas, andan esquivando. Por un lado nos quieren porque es su fuente de ingreso de trabajo y por el otro lado, sí, obviamente. Debe ser difícil, ¿no? Es difícil vivir en una zona turística. Que venga tanta gente y a lo mejor vos querés hacer tus cosas rápido, lo que tenés ganas de hacer y qué sé yo. Que el local quede en el centro y sabés que vas y no salís más porque está lleno de gente. Me encanta eso. Amo eso. Me encantaría que lo pongan en Argentina, pero ya sé que no se puede. Que ponen sillas frente a la fuente. ¿Por qué no se puede? ¿Y por qué crees que no se puede? ¿Se la llevan? ¿Se la roban? Entonces está hermoso que haya sillas en los parques. Mira el cuervo. Es un cuervo apalomado este. Sí, medio apalomado. Me parece que salió una crucita por ahí. Horario de almuerzo. Nos pica un poquito la pancita y nos ponemos de mal humor. Hemos visto lugares donde se come algo rápido, que te lo podés llevar con la mano, otros que es para un café. Mira, los restaurantes tienen la carta plato por plato, obviamente como en todos lados, en varios idiomas, inclusive, mira, español, francés. Pero a su vez ofrecen esta opción que es una entrada con un menú que podés ir eligiendo entre varias entradas, entre varios menús principales y un postre, todo por 25 euros. Está bueno este combo porque realmente si compras
Gastás menos, obviamente, si compras una cosa. Capaz que gastás 12 o 14, pero no tenés un postre y no tenés una entrada. Si los compraras por separado, gastarías mucho más. Así que está muy buena la oferta de Brujas en cuanto a la gastronomía para almorzar o cenar. Bueno, al final nos decidimos y acá estamos con el menú que trae entrada, plato principal y postre. Kira pidió unos bocaditos de queso. Yo esta que era con camarones. ¿Y vos, Cris, te pediste? La sopa de Máxima Zorrorreta. Te tocó de tomate. De la reina. Porque es una zona que hay muchas sopas clásicas y famosas. También está la de cebolla, Claro. que no la hemos probado. Pero bueno, ya le mostramos después el plato principal. Bueno, llegó el menú principal. Nosotras tenemos carne. ¿Y vos? Me llegó una papas fritas, que es el pueblo de las papas fritas, y el pollito. Vamos a de probar chicken. estas super papas. A ver qué tal son. Estamos en Brujas, en Bélgica, y acá con el señor, charlando como podíamos porque no sabe español, me intentó explicar que decir concremen mirtlandes se dice slash hund. Ah, muy bien. ¿Y te va a comer todo eso vos o va a compartir? Porque es mucho para vos. Vamos a ver si completa. Depende de cuán rico esté. Thank you. Mirá la vista. Y hacerle el plano. Y desde aquí y con esta vista hacemos el cierre de este hermoso video que hemos compartido. Espero que les haya gustado, que lo estén pasando genial. Y si pueden, suscríbanse, denle me gusta, comenten, que nos ayudan un montón para seguir viendo más videos de Vivir Viajando G.